Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Mi nombre es Elizabeth Arrillo Correa, estudiante del Instituto Superior Pedagógico Toribio Rodríguez de Mendoza de Chachapoyas. Actualmente estoy estudiando la carrera de Educación Secundaria, especialidad Comunicación, ciclo 3, sección A. En esta oportunidad voy a realizar el análisis literario de la obra La ciudad y los perros del novel peruano Mario Vargas Llosa. La ciudad y los perros del novel peruano Mario Vargas Llosa, publicada en el año 1963 y escrita en el año 1962. El nombre completo de Mario Vargas Llosa es Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Dentro de sus extensas obras, algunos títulos están Los Jefes, La Casa Verde, Conversación en la Catedral, Pantaleón y las Visitadoras, El Pez en el Agua, La Fiesta del Chivo, la cual es mi favorita, y el que hoy vamos a analizar es La ciudad y los perros. Eh, Mario Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú. Los 10 primeros años los vivió en Cochabamba, Bolivia, luego vuelve a Perú y estudió en el Colegio La Salle de Lima en 1947 a 1949. Luego, su padre, Ernesto Vargas, es quien lo va a llevar a que continúe sus estudios en el Colegio Militar Leoncio Prado del Callao de 1950 a 1951. Cabe resaltar que esa experiencia es en parte lo que nos va a narrar acá dentro de la obra La ciudad y los perros. Luego, en 1953, ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudió Derecho y Literatura, graduándose como bachiller en 1958. En 1959 es donde viaja a Madrid para hacer otro doctorado en la Universidad Complutense y en 1960 se instala en París. Otro dato importante también, recordar el día que le concedieron el Premio Nobel de Literatura, que ocurrió un 7 de octubre del año 2010. Ahora, ¿de qué trata La ciudad y los perros? Si ustedes ven, aquí yo siempre suelo separar mis obras en colores para poder un poco tener más orden al momento de leer y por si lo tenga que dejar en algún momento, hacer otras cosas y luego volver y a tener marcado. Entonces, acá la obra nos va a hablar de temas muy fuertes. Justamente ya les mencionaba que él tiene una experiencia en el colegio militar, en el colegio militar Leoncio Prado. Entonces, aquí la temática es muy fuerte, nos va a hablar de temas que comúnmente se trata de esconder a la opinión pública, como va a ocurrir acá, un asesinato en el alto mando y que los altos mandos militares van a tratar de esconderlo. ¿Asesinato de quién? Ya veremos en unos instantes. Ahora, la novela también utiliza varias escenas donde va a mostrar el machismo. Si bien es cierto, tenemos en cuenta que la vida militar es un poco dura, dificultosa, ¿no? Entonces, Mario Vargas Llosa de alguna u otra manera va a tratar de hacer una crítica o una denuncia a la sociedad peruana que realiza, que se realizaba en ese entonces y con la experiencia de él mismo. Dentro del análisis literario tenemos el género literario que pertenece es narrativo, la especie literaria es novela y la estructura, La ciudad de los perros, está dividida en dos partes. Cada parte está dividido en 8 capítulos y al finalizar tenemos un epílogo que ahí nos va a narrar acerca de qué es lo que pasa al final de cada uno de sus personajes, cuál va a ser su destino final. El movimiento literario, esta obra del novel Mario Vargas Llosa, su primera novela, pertenece al boom latinoamericano. ¿Por qué decimos al boom latinoamericano? ¿Por qué? Porque La ciudad y los perros reúnen estas características tales como existe ya una innovación narrativa. Vargas Llosa va a emplear una estructura compleja y múltiples narradores. Se va a narrar de cada uno de los personajes, dónde provienen, cómo es que terminan allí en el colegio militar, su situación económica de cada uno de ellos y todo eso. Va a haber saltos en el tiempo, va a haber flashback, va a crear una atmósfera envolvente y dinámica.
Y también tenemos la renovación temática, donde va a abordar temas como la violencia, ya mencionaba la deshumanización, la búsqueda de la identidad, sobre todo en esta época, en esta etapa, crítica del ser humano, que es la adolescencia. Y también propios del contexto sociopolítico latinoamericano de ese entonces, que estaba el periodo político de Manuel Odría en ese entonces. Y también tenemos la experimentación formal del mismo Mario Vargas Llosa, quien va a emplear técnicas narrativas innovadoras como el monólogo interior, la polifonía, que vienen a ser los sonidos, ¿no? Los sonidos simultáneos. Y también va a romper los esquemas tradicionales de las novelas. Vamos a ver la primera parte. Mario Vargas Llosa siempre, como ya mencionamos, va a emplear el flashback. De un momento se va a saltar al futuro y de repente el futuro no existe una cronología. Aquí vamos a empezar con la primera parte del resumen de la obra La ciudad y los perros. Entonces, vamos a ver aquí varios personajes. Por ejemplo, tenemos a Teresa, vamos a tener al teniente Gamboa, vamos a tener también a Howard, al poeta Fernández y a toda la camaradería de ese pelotón. Todo esto va a acontecer en el Colegio Militar de Leoncio Prado. Vamos a iniciar con nuestro personaje principal, Alberto Fernández. Aquí hay que resaltar de que dentro de este colegio militar o de los colegios militares siempre existen el sobrenombre, ¿no? O el apodo por alguna característica de cada uno de esos personajes. Y acá Alberto Fernández va a ser conocido como el poeta por sus escritos. Él escribía, provenía de clase media, escribía cartas tanto eróticas como románticas. Entonces por eso es Alberto Fernández el poeta. Entonces Alberto Fernández ingresa a este colegio militar Leoncio Prado, es enviado por su madre y aquí él va a cursar, pero en él cursa el quinto año de secundaria con 16 años. Con 16 años, perdón. Aquí, dentro de este colegio, existe una jerarquía, pero corrupta, brutal. Y aquí ellos, como vemos, va a pasar Alberto Fernández su situación en condiciones austeras. Aquí, en el primer año, todos los cadetes tienen como un recibimiento a los que ellos denominan el bautizo, que en realidad, si nosotros se analiza la metáfora de la ciudad y los perros es aquí a donde el autor hace referencia que dentro de la obra así denominan a los que ingresan. Entonces todos los alumnos que ingresan a Leoncio Prado son recibidos de la peor manera. Ellos denominan los perros, los hacen lamberse, los hacen actuar como perros, los hacen morderse entre ellos, condiciones realmente humanas crueles. Y a este recibimiento se le denomina el bautizo. Entonces es aquí donde les encierran en los inodoros, les hacen un montón a anchas y burlas de un personaje. Este personaje va a ser Howard. Howard es él mismo, se denomina, él es el único estudiante que al ingresar no recibe esta golpiza. ¿Por qué? Porque se va a mostrar de manera ágil, de manera fuerte y no va a permitir que le agredan. Entonces, a partir de ese entonces, él se convierte en un líder de allí, de esa parte de ese pelotón, y todos van a tenerle como que respeto, miedo. Él se va a encargar junto a otros 3 chicos llamados el Boa, el Serrano Cabas y el Rulos, van a crear una asociación. Esa asociación se va a denominar el Círculo, pero ellos están encargados de ¿qué? De robar exámenes, de pasar cigarros, bebidas, incluso pornografía para todos los cadetes. Ellos manejan como cierto negocio ahí. Entonces aquí vamos a tener otro personaje, el esclavo. Este personaje llamado esclavo va a ser el quien va a sufrir más bullying que todos. ¿Por qué? Porque es un personaje, se muestra, la novela lo muestra como un personaje tranquilo, humilde. Este personaje además es criado por mujeres. Entonces justamente su padre es quien lo envía por haberse convertido en un chico mimado, lo manda a ese colegio para convertirse
el nombre, ¿no? Siempre existiendo el estigma. Entonces, Ricardo Arana, se le va a denominar el esclavo, porque justamente sufre todo tipo de violencia. Aquí, dentro del internado militar, nos muestra que se realizan entrenamientos, hacen ejercicio, se van a clases y también practican tiros. Una noche el círculo, es decir, el jaguar, reúne a toda su manada y están coordinando para el robo de un examen de química. Entonces, una vez reunidos, es el Serrano Cavas, uno de los integrantes, quien se va a encargar de realizar el robo, quien se va a ofrecer. Él lo hace realmente perfectamente bien, como siempre. Sin embargo, en esta ocasión, él rompe un vidrio, lo cual queda como evidencia. Entonces, las autoridades militares, al descubrir este robo, es que realizan justamente un castigo para los que estaban vigilando. Y dentro de los que estaban vigilando esa noche que ocurre este incidente, es el poeta Hernández juntos con el esclavo. Pero como el esclavo siempre sufría de estas burlas, era juguete de burlas de la mayoría de sus compañeros, excepto del poeta Fernández, quien era su compañero, deciden entonces encerrarlo, y como castigo queda todo encerrado todo este fin de semana. Pero este personaje esclavo tenía una cita pendiente con una chica. Esta chica se va a llamar Teresa, y como el esclavo consideraba a su mejor amigo al poeta Hernández, el único que no le hacía nada, entonces el poeta Hernández le va a pedir dinero para pagar al jaguar y a su manada, que ellos eran encargados de robar el examen, para que lo pase. Entonces ellos robaban examen y luego cobraban por pasar el examen. Entonces aquí el poeta Hernández le va a pedir prestado 20 soles para que pueda pagar el examen. Acá el esclavo le va a prestar, sin embargo le va a pedir un favor a cambio, que vaya y le comunique a su cita pendiente de que no va a poder ir porque justamente lo han retenido por el incidente que les acabo de comentar. Aquí el poeta entonces va a dejarle el recado, pues, ¿no?, del esclavo. Sin embargo, aquí se va a encontrar con Teresa, la va a ver bien bonita y va a decidir pasar toda la tarde. Y algo irónico que pasa es que de los 20 soles que le presta el esclavo, lo va a utilizar para gastarlo en el cine, para ir a pasear con esta chica toda la tarde. Entonces pasean toda la tarde y ya poco a poco el poeta Hernández lo va a ver con mucho más cariño. Al principio se negaba, pero luego ellos van a iniciar una relación juntos, cosa que el esclavo nunca se va a enterar de esta relación. Ya vamos a ver por qué. Ahora, Teresa es una chica modesta, es una chica delicada, que de niño ha sido la obsesión del jaguar, cosa que tampoco nadie sabía. Y también ahora resulta ser la enamorada del poeta Hernández. Ahora, Mario Vargas Llosa acá nos muestra una confrontación que existe, una extrema experiencia que ocurre justamente en esta edad de estos chicos adolescentes. Entonces, esos cambios bruscos, justamente en una edad tan importante como es la adolescencia, se pasa a la adultez, pero con esas experiencias rudas, cómo hace que el ser humano muchas veces sea sometido o tenga esa búsqueda de libertad. Ahora, por otro lado tenemos al Teniente Gamboa. El Teniente Gamboa va a ser el tutor de esta primera sección, y además él es el que se percata de este suceso del robo de examen. El Teniente Gamboa es un fiel creyente en la disciplina militar. Él siempre les va a imponer de manera dura a todos sus cadetes la disciplina y el orden. Entonces el esclavo, al estar encerrado, va y denuncia y le pide que por favor no mencione su nombre, que él ha sido quien ha acusado al culpable del robo de este examen, que era el Serrano Cavas. Y sin embargo, otra petición que pidió es que tampoco este castigo por robar no sea tan grave. La primera parte lo cumplieron, la otra parte no, porque el esclavo no contaba que con esta acusación generaría la expulsión del cabo. Aquí todos los cadetes son informados para salir en una formación donde aquí se va a dar la expulsión del Serrano Cavas. Lo destituyen
en una ceremonia donde lo desprenden de sus insignias militares. Entonces es expulsado. Ahora, en la parte 2 nos muestra la novela La ciudad de los perros, que había pasado ya el tiempo después de esta expulsión y durante un entrenamiento como parte de esa vida militar que llevaba, habían sido denominados un grupo para el ataque, otro grupo para las armas y otro grupo asimismo para enfermería. Se habían subdividido cada uno, se habían dado una acción a realizar. Sin embargo, aquí el esclavo es alcanzado por una bala y va a caer inconsciente. Entonces, al ver eso, los que están a cargo, los altos militares, deciden suspender esa actividad y lo llevan al esclavo a la enfermería. El esclavo está en la enfermería por varias semanas, sin embargo, este personaje muere. Una vez que muere, se realiza la autopsia y tras la autopsia se va a descubrir que esto ha sido un asesinato porque la bala ha ingresado por la espalda. Sin embargo, los altos mandos van a tratar de ocultar esto, diciendo que fue un accidente, que él mismo lo ocasionó durante este entrenamiento, sobre todo por cuidar el prestigio de la institución. Aquí vamos a ver que el poeta se siente culpable. ¿Por qué? Por salir con Teresa, incluso gastar el dinero en su cita cuando el esclavo estaba enamorado de Teresa. Entonces él, al sentirse culpable, va a buscar al teniente Gamboa y le va a confesar sus sospechas. Y aquí le va a acusar al Howard de que él habría disparado en contra del esclavo y ambos inician una investigación. Entonces Gamboa, al escuchar esto, va a ir con sus autoridades militares y lo va a dar el caso. Sin embargo, ellos van a hacer caso omiso porque ellos estaban fieles en cuidar el prestigio de la institución. Incluso ellos lo ascienden al teniente Gamboa para que se quede callado y nada de esto afecte a nadie. Entonces aquí vemos que el poeta Hernández va a ir y lo va a confrontar al Howard, le va a decir: tú fuiste culpable. Sin embargo, él se va a negar. Y de tal manera, durante este confrontamiento, ambos inician una pelea que acaban dándole una paliza al Howard. Y incluso aquí también los miembros del círculo también van a agredir al Howard. Entonces, todas las víctimas del Howard lo van a confrontar y, como les mencioné, le van a dar una golpiza. Después de esta golpiza, el Howard va a reflexionar y se va a ir donde el teniente Gamboa y le va a confesar. Le dice que realmente él ha sido el quien ha asesinado al esclavo. Pero ya Gamboa estaba cansado, ya había realizado muchas investigaciones, ya no quería saber más del caso, porque además lo habían destituido y su destino era a la parte del sur, por haber desobedecido y haber continuado con las investigaciones. Y acá le pide también lo mismo. El teniente Gamboa le va a decir a Howard que ya olvide el caso y que siga para adelante, porque ya no tiene relevancia, que ahora confiese el delito. Y así, como el poeta seguía con su sospecha, un alto militar lo va a mandar a llamar al poeta y lo va a extorsionar. Incluso aquí le van a acusar lo amenazan porque diciendo de que si él sigue con esas suspicacias, con esa sospecha, con esas acusaciones, lo amenazan y le dicen que lo van a decir a sus padres, que él escribe cartitas eróticas, incluso le acusa de pervertido. Y después de esto vamos a ver que Alberto Fernández se va a retractar de todo y va a abandonar el colegio militar. Y en el epílogo, ya en la parte final, Mario Vargas Llosa ya nos va a mostrar acá qué es lo que va a pasar con sus personajes. Aquí nos va a mostrar de que Arturo Hernández, conocido como el poeta, va a volver a su barrio y se va a reencontrar con sus amigos. Sin embargo, ya no va a continuar la relación con Teresa porque él siente cierto remordimiento y toda cosa con Teresa le hace recordar a su amigo esclavo. Entonces él siente como una traición y entonces se aleja totalmente de Teresa. Y por otro lado, el Howard, tras haber sido expulsado, se va a regenerar, va a cambiar de actitud y va a terminar casándose con Teresa.
Y por otro lado, el teniente Gamboa va a terminar trasladado a la Puna como castigo por desafiar a la autoridad militar. Y ahí va a terminar sus días. Hasta aquí termina la obra La ciudad y los perros. Ahora vamos a ver qué valores podemos rescatar de esta obra. Tenemos, por ejemplo, la amistad que se va a dar entre el esclavo y Hernández. Al principio se puede considerar amistad, luego como que ya esa amistad como que tiene un punto de quiebra ahí por la traición, ¿no? A pesar de que el esclavo nunca se entera. Aquí incluso surge el oportunismo. Entonces, otro de los valores que tenemos es la libertad, ese anhelo de los chicos por querer salir de ahí, por querer escapar de esa opresión de ese colegio militar y sobre todo esas normas sociales tan estrictas, ¿no? Y también tenemos otro valor que es el honor, que está muy presente en la cultura militar, en la formación de los cadetes. También tenemos la valentía, que pone a prueba diferentes situaciones, desde enfrentar a los superiores hasta defender a los compañeros más débiles. En los antivalores vamos a tener algo que se muestra mucho desde el comienzo, ya lo mencionaba, es la violencia, ¿no? Porque la violencia física y psicológica están presentes. Se puede ver desde el teniente Gamboa, quien a sus cadetes lo hacía como que los castigaba, los trataba mal, como perros realmente, ¿no? Como utilizando la metáfora del título. También vamos a tener el abuso del poder, la injusticia y la irresponsabilidad. Palabras nuevas que encontré en la obra, existen varias, encontré algo de 60 palabras nuevas creo, pero he considerado entre ellas he considerado solamente 7. Entre ellas, perdón, 8. Tenemos, por ejemplo, Chuchumeca, que viene a ser una mujer que se viste y se maquilla de manera llamativa. Tenemos la palabra Chusca, que quiere decir que no tiene gracia, un donaire y la picardía. Tenemos la Cristina, que viene a ser la gorra, que forma parte del uniforme de los cadetes, incluso que es empleado para trasladar los cigarros hacia el colegio y que nadie se percate. Tenemos la escruta, que involucra indagar, escudriñar, examinar detalladamente, investigar. Tenemos Pánfilo, que viene a hace referencia a una persona que es muy ingenua y que se deja engañar fácilmente. Tenemos a Muladar, que es el lugar o sitio donde se echa el estiércol o la basura de las casas. Obsecuente, que viene a ser obediente, rendido y sumiso. Y Manducar, que es comer o devorar. Ahora, la obra en el contexto actual. La ciudad y los perros es una obra fundamental de la literatura latinoamericana del siglo XX, no solo por su valor literario, sino también por su profunda crítica a las instituciones sociales y políticas de la época. Esta novela ha sido traducida a 30 idiomas y ha sido llevada al cine en 2 ocasiones. Dentro de ellas, en una ocasión, está el actor Gustavo Bueno, quien hace del teniente Gamboa y es muy recordado también. ¿Y cuál es el impacto personal de esta obra? Pues a pesar de la crudeza y la desolación en la cual esta obra retrata, también transmite un mensaje de esperanza. Desde una mirada crítica a las sociedades entonces, una profunda exploración de la psicología humana y ese mensaje esperanzador sobre la capacidad del ser humano para superar la adversidad. Acá tenemos algo que los seres humanos tenemos, que es la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de ir superando los obstáculos o de ir ver la solución o de ir buscando las alternativas, ¿no? Cuando nos encontramos en estas situaciones muchas veces difíciles, ¿no? Entonces se puede observar de que los personajes en medio de toda esa corrupción, esa violencia, van a tratar de encontrar ¿qué cosa? Una lucha incansable por su libertad. Entonces esta obra nos recuerda de que incluso en los momentos más difíciles o más oscuros siempre va a haber luz, una luz que nos va a impulsar a seguir adelante. Bien, eso sería todo.